Televidentes, bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Guido, un hombre de voz fuerte, de tono alegre, que nos divertirá y nos enseñará mucho con sus historias. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Hoy tenemos como invitado a Guido Correa, un joven costeño de padres paisas que hace varios años llegó al municipio e inició a trabajar en un reconocido café. Y fue justamente aquí, en la cuna de arrieros, donde se reencontró con su mayor pasión, la música. En este capítulo de Vivencias compartiremos una nueva historia llena de inspiración que nos habla de sueños, reencuentros y la magia de la música. Televidentes, como les contaba hace unos minutos, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien además ya había pasado por las cámaras de Vivencias hace algunos años, y estoy segura de que nos vamos a divertir un montón con las historias que trae para contarnos. Guido, bienvenido nuevamente al programa Vivencias. Muchas gracias, Luisa, un placer regresar otra vez a este programa que en su momento, cuando fui entrevistado, para mí fue algo muy importante y te agradezco muchísimo la invitación, de verdad. Para de pronto quienes no conocen a Guido, quienes no tuvieron la oportunidad de ver este programa, pues a mí tampoco me tocó esa entrevista, pero es un momento porque las personas que conocemos a Guido, quizá no desde su llegada al municipio, pero sí como sus primeros años, era un look y un ser completamente diferente. Entonces entendería yo que será como el momento en el que empezabas a mostrar esta nueva faceta y como este camino que estás recorriendo. Sí, Luisa, muchos me recuerdan por esa etapa que tuve trabajando en el parque, en el café. Digamos que ese fue mi llegada al municipio, mi primer contacto con este hermoso lugar, y allá empezó, digamos, como mi resurgir de nuevo con la música, porque yo desde muchísimos años antes trabajé con la música cuando vivía en Medellín, pero lo suspendí por cuestiones familiares. Y bueno, estando en el café, empecé otra vez como a reencontrarme con la música y vean, por aquí ya varios años después seguimos en ella y muy felices. Bolívar tiene algo muy particular, y es que de pronto las personas que vivimos acá, que lo conocemos, no lo podríamos calificar como un municipio muy bohemio, muy cultural, pero que sin embargo atrae y promueve muchísimas cosas, llamémoslo como en otras esferas. Sí. No es el ambiente común, pero sí va como llamando y nos va invitando a disfrutar otros momentos, otros ambientes. Total. De pronto que tú recuerdes qué fue como ese clic que te hizo de, vení, es que este ser que está dentro de mí musical necesita nuevamente esa voz. Fue muy simpática la situación, porque digamos que yo ya llevaba 5 años trabajando en el café, y una querida compañera mía del café algún día me confrontó como con esa situación y me dijo, palabras más, palabras menos, algo así como que, oye, ¿vos te vas a jubilar como mesero o qué? ¿O le vas a dar una oportunidad a la música otra vez? Digamos que eso fue un momento de quiebre a nivel, digamos, cuando ya llega uno a los 40 empieza uno a replantearse muchas cosas. Y una de esas fue precisamente el pensar como que, bueno, yo aquí estoy cómodo, estoy bien, pero me hace falta algo más para ser feliz, y era la música, porque yo venía de vivir toda mi juventud desde el colegio pegado a la música. Entonces no lo pensamos mucho y me lancé a la música. De hecho, me empecé a contactar en ese tiempo que trabajé en Don Edgar con los músicos de aquí del municipio. Entonces eso también propició como el camino para volver a retomar
la música. Y hay dos personas a las que yo les agradezco mucho, digamos, como ese volver a reencontrarme musical, que son, primero, Elías Sepúlveda, el profesor, porque con él, digamos que tuve mi primer proyecto volviendo a la música que se llamaba Jam Duo, éramos un dúo donde hacíamos música blues y digamos que se hicieron cosas muy bonitas en su momento. Y después con Andrés Jaramillo, que empezamos a trabajar como un dúo también, y luego tuvimos una agrupación que se llamó 1, 2, 3 por mí, con la que tocábamos en fiestas y cosas. Digamos que esos fueron como mis primeros grupos iniciando de nuevo en la música. Yo quisiera, no repitiendo lo que ya contaste anteriormente, pero de pronto para esas personas que llegaron de sopetón a este programa, démosles un poquito de contexto. Lo primero es que tú eres costeño, de padres paisas, correcto, pero nacido en Cartagena. Costeño chiviado. El hablado nos lo dice todo. Y llegas muy pequeño a reencontrarte con esas raíces de los padres, pero pues también tuviste la oportunidad de crecer esos años tan bonitos de la infancia en Cartagena. ¿Cómo recuerdas de pronto esa transición en ese momento? Digamos que fue una etapa, digamos que desde mi nacimiento hasta los 8 años, que fue que viví en Cartagena, pues tengo recuerdos muy bonitos, pues todos, no sé, se imaginarán pues un bebé, un niño viviendo al lado del mar, pues digamos con mis papás y mi hermana mayor en ese momento. Y toda esa etapa en Cartagena es muy bonita, una etapa muy linda, fue digamos una infancia muy privilegiada, pues viéndolo en retrospectiva. El cambio de Cartagena a Medellín, digamos que no fue muy complicado porque nosotros en épocas de vacacionales de mi papá o algo veníamos a visitar a los abuelos, a mis tíos, o mis tíos iban y nos visitaban, o mi abuela nos visitaban en Cartagena. Pero bueno, ya cuando llegamos a vivir de nuevo, pues digo de nuevo mis padres, porque yo pues era la primera vez de 8 años, siempre hubo, por lo menos eso me contaba mi mamá porque yo no me acuerdo mucho, pero siempre hubo un shock con respecto a que uno llega como con cierto con cierto sabor. Entonces en el colegio era digamos como el alumno particular y mi nombre no es que sea muy popular, entonces todo el mundo sabía en el colegio quién era Guido y Guido el que vino de la costa, etcétera, etcétera. Pero a grandes rasgos no fue difícil adaptarme a la cultura paisa porque de todas maneras mis papás paisas, entonces siempre se mantuvo la arepa y el chocolate en la costa también, entonces no fue tan complicado, pero sí, digamos que ya dejar la costa para ir de vacaciones ya era otra situación, ya se extrañaba el mar. Tú nos contabas ahora que la música llegó a tu vida a una edad muy temprana y también quiero que pasemos rápidamente por esa parte de la historia donde tú empezaste con esa sed de libertad, de independencia que tan pronto viste como que tenías la capacidad de yo quiero irme del nido y hacer mi propia vida. Total. Aprovechaste esa oportunidad. Sí, digamos que en realidad he sido muy independiente desde muy pequeño y digamos que mi inquietud con la música arrancó desde el colegio. Con mis compañeros de clase empezábamos, fueron mis primeras agrupaciones. Cuando salí del colegio ya en 11 se me presentó la posibilidad de trabajar con la música. Digamos que yo pertenecía a una agrupación que fue muy reconocida a principios de los 2000, que se llamaba La Corriente y éramos el grupo prácticamente que tocábamos en todos los bares del poblado. Éramos como la banda de chisga, como le llaman hoy día. Por excelencia, entonces desde muy temprano empecé a generar dinero con la música y eso me dio digamos como la valentía porque una cosa que le recomiendo a los jóvenes es que el Hotel Mama no lo abandonen tan pronto, a menos que les digan que se vayan, pero si no, no es necesario. Pero yo digamos que en mi propia búsqueda decidí irme muy joven a vivir solo, digamos que alquilé un apartamento y me fui joven a vivir solo. Eso tiene sus pros y sus contras, digamos que enfrentarse uno a esa libertad y alrededor del mundo de la música que en algunos casos puede ser muy pesado, digamos que tuvo sus consecuencias, pero digamos que
musicalmente para mí fue una gran escuela, porque empecé a trabajar con la música y a darme cuenta que con la música no solamente se podía generar un sueño, sino también una realidad. Entonces, bueno, estuve muchos años trabajando de esa manera y hasta que ya vino la familia y ahí decidí hacer unos cambios y eso, digamos que de alguna manera me trajo aquí a Bolívar. Regresando justamente a Bolívar, tú tienes como estos dos momentos donde lo dices, estuve en la banda de moda, donde tuvimos como este público y seguramente gente que muy fielmente se recorría de bar en bar para verlos. Te aíslas un poco de este contexto y cuando empiezas a retomar con los dúos y grupos que empezaste a armar acá, ¿en algún momento te imaginaste que todo iba a resurgir a como está actualmente? Te soy sincero, Luisa, digamos que al principio lo tomé como un reto, como que bueno, a mi edad, ya como que volver a la música tiene otras consecuencias diferentes, pues otras responsabilidades diferentes. Digamos que principalmente la experiencia ya vivida me enseñó por qué partes podía meterme y por qué partes no debía hacerlo. O sea que por ese lado ya tenía un camino recorrido y eso fue muy positivo. Pero sí tenía que tener una estrategia muy diferente a la que tuve en aquella época, porque empezando porque yo soy de la generación de músicos antes de internet, entonces la cosa en el mundo musical era muy diferente a cómo se maneja ahora. Entonces, pues arranqué, digamos que me tapé los ojos y dije, al carajo, vuelvo otra vez a la música. Y afortunadamente hemos tomado las decisiones correctas con respecto a por dónde meterme. Una cosa que yo agradezco muchísimo y que fue un gran impulso para mí es que de parte de la Escuela de Música, en cabeza de Javier Elorza, nos brindaron la oportunidad a Ángela Román y a mí de dar las clases de batería en este municipio de la mano de la Corporación Escuela de Música. Y eso es algo que nosotros agradecemos y atesoramos, porque para un músico es muy importante tener una base laboral, y qué mejor base para un músico que la docencia, por ejemplo, y eso nos lo brindó la corporación. Entonces nosotros vivimos eternamente agradecidos. Ya de ahí pude empezar a pensar en, bueno, qué proyectos musicales puedo yo aportar o puedo trabajar, y afortunadamente han resultado cosas muy importantes y digamos que muy valiosas para mi carrera como baterista, por ejemplo. Yo quiero saber cómo fue ese llamado, esa primera conversación o acercamiento con Zona Prieta. A ti te llaman, a ti te buscan. Claro que sí. Y cómo dice uno como, es para mí, Eso fue maravilloso. Ahí la importancia de los contactos, de las amistades. Yo tengo un gran amigo, un hermano del alma, que se llama Alexander Zapata. Él es comúnmente conocido, él es productor en Medellín, productor musical. Él es conocido como The Magic One en el medio musical. Él y yo ya habíamos tocado hacía tiempo en una agrupación y bueno, nos conocíamos, pero él en Medellín, yo acá en Bolívar. Y un día me llama y me dice, ve, imagínate que el baterista de Zona Prieta lo van a retirar, no sé por qué motivos en realidad. ¿Te interesaría presentar audición para pertenecer a Zona Prieta? Y yo en ese momento, digamos, yo que vengo de una corriente más bien como del rock and roll, obvio, a mí Zona Prieta me encanta y desde siempre, de hecho yo conocí a Rana hacía muchísimos años, como en el 96, lo vine a conocer en un estudio de grabación en Medellín, inclusive antes de que fueran Zona Prieta. La agrupación de él se llamaba Frank Lapé y era un grupo de baile tremendo, digamos como la semilla que germinó para generar a Zona Prieta. El hecho es que Alex me dice, bueno, si estás interesado, yo le dije que sí, pues para mí, digamos que con la escuela de música y todo lo que he vivido en esta nueva etapa, me ha abierto mucho el panorama musical. Yo ya no soy el músico solamente de rock and roll, me gusta todo, de hecho por ahí estoy en proyectos muy locos de los que estábamos conversando ahora, que tienen que ver mucho también con folclore y cosas. El hecho es que le dije que sí, que contara conmigo, él me dijo, espera la llamada, me llamaron de Zona Prieta, me dijeron tal día la audición, fui y la presenté, no supe de pronto cuántos más bateristas se presentaron, pero el hecho es que yo presenté mi audición y el mismo día de la audición me dijeron que la semana siguiente arrancábamos para apartado. Entonces digamos que de una me engancharon en ese bus
Y estoy muy contento porque Zona Prieta es una, digamos, una agrupación con muchos años de experiencia y tienen una historia ya escrita, entonces eso para mí como músico es bastante valioso, tener la posibilidad de aportarle a una agrupación que digamos es un referente para muchas personas y para mí ha sido un privilegio trabajar con ellos, ha sido una experiencia muy bonita y digamos que en este volver a la música es muy emocionante. A mi edad de estar yendo a lugares a tocar y ver que la gente en el público reacciona tan positivamente a la música de ellos, pues para uno como músico ese es uno de los ideales. Tú nos contabas hace ratico, lo mencionabas, sobre lo que hablábamos detrás de cámaras, de esos proyectos que se vienen, pero quiero hacer un paréntesis sobre algo muy importante que mencionas y es la escuela de música te abrió a ti la mente también a otras cosas y yo creo que cabe resaltar por tu recorrido y lo que has logrado también de la mano de ellos es la Escuela de Música en Bolívar ha sido un referente y literal una escuela para sacar músicos excelentes, académicos de la música excelentes a nivel nacional e internacional y mencionas el tema del folclore y cómo abrirse a más allá del rock and roll que yo creo que es algo que también puedes estar fomentando en estos estudiantes sí. Y es primero abrirle los ojos a los chicos de que vamos más allá de los géneros comerciales que hay, que la música es arte, que la música es infinita. ¿Cómo te ves tú ahora en ese papel de docente y ver la evolución de tus chicos y ver cómo estos niños se abren a otros géneros, a todo este conocimiento que, como decíamos, es prácticamente infinito? Pues es maravilloso, es increíble porque digamos que para mí fue muy importante el encontrar que más allá del rock, la música en todas sus facetas y en todos sus géneros es súper valiosa, inicialmente con nuestra música folclórica. Y eso digamos que lo empecé a valorar muchísimo más, pues yo ya venía con las inquietudes del folclore desde siempre, pues porque obvio, todos somos de la generación de Carlos Vives, los clásicos de la provincia, todo eso, donde uno ya empezaba a mirar el folclore de una manera diferente, entonces eso para mí fue muy importante. Pero actualmente, de hecho, estando en la escuela de música, conocí a un gran músico, que es una persona a la que yo le debo también muchísimo, que debo mencionarlo porque es alguien al que yo respeto muchísimo, se llama Jaime Chávez, es un requintista, arreglista, una persona increíble con la que hago parte de una agrupación que se llama Latam Soul. Es un grupo donde tocamos música instrumental suramericana, entonces imagínate, es una excusa para estudiar la música no solamente en Colombia como folclore, sino también en los diferentes países latinoamericanos. Y con el maestro Jaime hemos tenido la posibilidad de explorar muchísimo y digamos que eso también me lo aportó la escuela de música. Entonces, para mí ver que los chicos actualmente, porque yo tengo alumnos que tocan desde rock, pasando por música urbana, pasando por cumbias, pasando por todo tipo de géneros, eso para mí es muy valioso porque qué bueno que ellos desde pequeños comprendan que la música no es solamente lo que nos gusta en el momento, la música es muchísimo más amplia y como diríamos en la comida hay sabores adquiridos con el tiempo que luego uno disfruta muchísimo, entonces qué bueno que desde muy pequeños empiecen a tener ese contacto con todo lo que es nuestro folclore y otros tipos de música también, porque no es solamente el folclore, sino también otra gran variedad de estilos que hay, y más hoy día, donde esta globalización nos permite estar en contacto con todo lo que ocurre en todos los países del mundo. Entonces, digamos que para mí, los chicos hoy día son muy afortunados. En la época, por lo menos mía, era un tema de investigación terriblemente complicado, mejor dicho, para poder tener acceso a músicas diferentes, había que tener muy buenos contactos, pero en cambio hoy día estamos a un celularazo de poder conectarnos con lo que sea, entonces qué bueno. ¿Te imaginaste algún día siendo profe? En realidad no, sinceramente no. De hecho, cuando empezamos a dar las clases particulares, lo hicimos sinceramente desde la necesidad, pero obviamente con la convicción de hacerlo bien, principalmente, porque eso no es una excusa como para hacer las cosas a medias. Nosotros dijimos, bueno, voy a empezar a dar clases en la casa, armé la batería, y empezamos a convocar a algunos padres de familia que conocíamos en su momento y empecé a dar las clases. Digamos que ellos fueron mis primeros conejillos de indias, porque yo nunca había dado clases.
Pero afortunadamente cuando la escuela de música me llamó, ya había tenido como una experiencia previa más o menos como de año y medio de estar dando clases. Entonces ya cuando vi que la cosa se volvía muy seria con la corporación, pues nos documentamos más, aproveché pues como a capacitarme un poco más. Y vea, en este momento soy maestro de más de 20 alumnos, en asocio con mi compañera del alma, Ángela Román, que es, digamos, la que me colabora con los más pequeños, porque ella tiene como la experiencia con el tema de los niños, digamos, como el trabajo especial que hay que hacer con los niños, porque no es lo mismo enseñarle a un adolescente que a un niño. Entonces, por ese lado me colabora mucho Ángela. Pero te lo juro, yo no pensé que iba a terminar dando clases de una manera como tan seria y tan comprometida como lo estamos haciendo actualmente, y lo estoy disfrutando muchísimo. Cada vez que tenemos una muestra, porque cada 6 meses hacemos una muestra para mostrar como valga la redundancia, para mostrar resultados, te juro, yo salgo a muchos conciertos con agrupaciones y no siento tantos nervios como los que siento cuando se van a presentar esos muchachitos ante los papás. Es un nervio especial, maravilloso, muy lindo, pero es algo increíble, ¿no? La primera vez que lo experimenté dije, definitivamente soy también para esto. Guido, vamos en el segundo programa y seguramente nos daría para el tercero. Ya vamos cerrando, pero antes de cerrar quisiera que nos contaras un poquito de esos proyectos que se vienen y de toda esa construcción en la que sigues, y seguramente seguirás por muchísimo tiempo más. Ay, Luisa, pues, ¿qué te cuento? Por ahí estoy con una artista llamada Oceánica, que es una música, digamos que folclore del Atlántico, pero mezclado con electrónica. Algo muy bonito, muy, digamos, como muy entrañable con respecto a nuestras raíces caribes. Y de hecho en diciembre tuvimos una presentación muy bonita en un lugar en el Poblado maravilloso, y fue mi primera experiencia con ellos, y creo que la cosa fue maravillosa. Por ese lado tenemos planes muy ambiciosos, y estoy esperando la posibilidad de trabajar con un artista, porque ya me contactaron para grabar su música, que se llama Franco García. Es un artista que me parece a mí maravilloso, y en el momento que tengan la posibilidad de escucharlo, pues escúchenlo, porque es un cantautor increíble, y con él también tenemos unos proyectos muy bonitos. Entonces, no, Luisa, digamos que la música no para, y en la posición mía como baterista, afortunadamente puedo compartirlo con muchas agrupaciones, no es solamente estar, a menos que haya algo, digamos, como donde ya requiera la exclusividad. Pero en el momento, afortunadamente, puedo seguir con Zona Prieta, puedo seguir con Oceánica, puedo seguir con Latam Soul, puedo seguir con Franco García, y ya miraremos de pronto qué más va surgiendo, porque la música se autorregenera año tras año. Entonces, a cualquier posibilidad que sea interesante, pues ahí muy seguramente me la apuntaré. Guido, hay algo que me surge a mí con toda esta conversación, y es las personas, yo no sé por qué nos ponemos fecha de vencimiento. Las personas en las diferentes etapas en las que estamos y tenemos sueños o proyectos, tenemos el mal hábito de pensar, sí, es que ya se pasó el momento, es que yo a mis 40, entonces también sí, era porque era mis 20 o porque estoy en mis 30. ¿Qué mensaje le podrías dar tú a las personas que a veces tenemos ese pensamiento que yo me atrevería a llamar intrusivo, sí, y que justamente por ese miedo y por esa vocecita no arriesgamos a vivir nuestra esencia y a cumplir nuestros sueños? Me parece maravilloso lo que estás planteando, porque sí, es cierto, vivimos en una sociedad donde las edades influyen mucho en lo que debemos estar haciendo en ese momento determinado. Y con toda mi experiencia, digamos, alrededor de la música, me he dado cuenta que nunca es demasiado tarde para retomar, por ejemplo, en el caso mío, que yo estoy retomando algo que empecé cuando era muy joven, pero actualmente me siento, digamos, con mucha más experiencia, entonces lo estoy disfrutando mucho más. Entonces, ¿qué le puedo decir yo a la gente? Nunca es tarde. Yo sé que esto suena a frase clásica de cliché, de nunca es tarde, inténtalo hasta el último día de tu vida, pero sí es cierto, nunca es tarde. Yo soy una persona que ya cumplo medio siglo este año, por ejemplo,
y estoy viviendo la vida que muy seguramente muchas personas dirían, no, pues un muchacho de 20. Y yo, pues sí, en este momento estoy viviendo la vida que para muchas personas sería para una persona de 20, pero no, yo les puedo garantizar que fácilmente una persona de 50, 60, 30, etcétera, etcétera, podría estarla viviendo también fácilmente, solo si no se deja, digamos, como coartar por esa fea costumbre que tenemos de encasillar a las personas por su edad en ciertas actividades. La música es una expresión muy bonita, es algo relacionado con el arte más profundo del ser humano, porque es emitir sonidos desde nuestro interior hacia afuera y a las personas que lo reciben pues que les genere algo positivo. Entonces yo digo, sea música, sea pintura, sea cualquier expresión artística o cualquier otro tipo de actividad, no importa, es que no es solamente la música, cualquier cosa que te apasione, no esperen a sentirse ya muy viejos para decir por qué no lo hice, arriésguense por algún lado. No les estoy diciendo que abandonen sus trabajos y se lancen a la aventura, pero sí por lo menos que le dediquen un poco de tiempo y los que lo hagan, que sean capaces de abandonar sus trabajos actuales y dedicarse a su aventura, pues mi único consejo es que háganlo intensamente, porque es de la única manera que las cosas funcionan. Digamos, hay una frase muy linda que yo escuché alguna vez y decía, de solamente trabajar en tus ratos libres, no se logran las grandes cosas, hay que dedicarle mucho más tiempo si quieres resultados trascendentales. Entonces, ese sería mi consejo. Podríamos resumir todo esto que nos dices también en un tema de sernos leales a nosotros mismos. Total, Luisa, eso es así, sernos muy leales, muy consecuentes y muy sinceros, porque muchas veces nos mentimos tratando de justificar el por qué no seguimos ese camino. Por ejemplo, en mi caso, yo digamos que lo logré maquillar mucho para poder seguir por otro camino, hasta que la vida de algún modo me mostró que no lo puedes ocultar más, tenés que seguir con lo que te apasiona y te gusta. Que para muchas personas, ay, pero es que la música es muy difícil vivir. Como es muy difícil vivir de otras actividades, pero todo depende de lo que vos hagas, si te mueves, si estás alerta, si estás pendiente, si te estás educando, porque es otra cuestión. Yo a mis casi 50 todavía sigo estudiando como si tuviera 18 años y eso se ve reflejado en, digamos, en mis pequeños o grandes logros a nivel musical, pues el poder estar con artistas, digamos, de algún modo reconocidos, el poder brindarle a mis alumnos una educación completa y competitiva, porque hoy en día que estamos en la era digital, todo es muy competitivo, entonces uno como maestro tiene que estar a la vanguardia y eso me ha obligado a convertirme en una persona, digamos, más productiva que lo que sería antiguamente en la música, porque yo antes me dedicaba solamente a tocar. En cambio, hoy en día hay que investigar, tocar, ser medio youtuber, medio tiktoker, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero es lo que disfrutamos y si uno lo disfruta, todo eso se hace con mucho amor. Y da resultados. Total. Guido, muchísimas gracias por esta historia que seguramente inspirará a muchas personas y si no, por lo menos estoy segura que se van a entretener un montón escuchándote tus historias. Ay, gracias Luisa, en serio, de corazón, gracias por la invitación y espero que este testimonio genere, digamos, como el objetivo ideal que es que las personas planteen las cosas positivamente y busquen ser felices, porque ese es el ideal de todo ser humano. Más allá de lo económico, de lo material, nuestra meta máxima es ser felices. Y pues si yo en este momento lo soy, gracias a la música también. Guido Arturo es una persona que hace rato conozco. Hemos sido pues amigos de tocar juntos, de tener proyectos musicales. En su momento le hemos dado la oportunidad desde la escuela también de ejercer su profesión como músico y ahora pues desde nuestro café especial Santa Cecilia también tenerlo ahí al corte, como decimos los paisas, encargado de todo lo que es la producción de esta línea de cafés especiales que tenemos acá en la Escuela de Música. En síntesis, es una persona muy hábil, muy inteligente, además muy jovial,
muy familiar y muy afectuosa con todos nosotros y a quien valoramos mucho acá desde la Escuela de Música por todo su trabajo que realiza. El profe, no, que el profe es muy buena persona, tiene muy buena paciencia con los alumnos, cosa que eso lo admiro mucho de él porque yo he intentado enseñar y no he sido capaz. También he estado en grupos, tuve un profesor parecido a Fletcher, no sé si lo conocen, de una película, que es el típico profesor que lo tira a uno es a matar, literal. Y el profe tiene mucha paciencia con todo, eso es lo que yo admiro mucho de él. Como siempre les digo, espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hoy aprendimos de los retos que nos pone la vida, pero también de todas las oportunidades que se nos van presentando y de la importancia de sernos leales a nosotros mismos. Recuerden que si se perdieron algo de este capítulo o desean repetirlo, nos encuentran en YouTube como Pasivo el En Vivo. Vivencia.